no hablamos del dinero con los niños, porque tenemos ese miedo, perdón, de querer robarle la inocencia a un niño porque eso es cosa de adultos. Pero ¿qué consecuencias puede tener para un niño crecer sin hablar de estos temas en casa? Es decir, que no se traten desde pequeño. El pobre es el oprimido, el héroe, el que la juega, y el rico es el malo, el que roba el dinero a todo el mundo. Entonces, ¿Qué pasa dentro del cerebro de un niño cuando aprende hábitos financieros desde pequeño? Bienvenidos a un nuevo episodio de El Juego del Dinero. Soy José Ulloa, su coach financiero. Y recuerda que este es un espacio que hemos creado para que puedas aprender a mejorar tu relación con el dinero, a educarte financieramente y también a desarrollarte en el ámbito personal. ¿Sabías que en países como Japón y Finlandia, la educación financiera forma parte del currículo escolar desde tempranas edades? Y estudios demuestran que estos niños suelen llegar a la adultez con un menor nivel de endeudamiento y mejores hábitos financieros. Hoy hemos traído un tema al cual hemos titulado Dinero y niñez, mitos, miedos y verdades. Y sé que este es un tema que puede generar opiniones divididas, puede generar cierta controversia, claro. Eh, es normal, puede ser que algunos padres nos estemos preguntando, ¿será realmente adecuado enseñarle a nuestros niños o hablarles de temas de dinero desde pequeños? ¿O es mejor esperar hasta que crezcan? Bueno, para eso hoy hemos traído a una persona especial. Su nombre es Sergio Bravo y voy a presentárselos. Es neuropsicólogo. Voy a leerlo porque el currículo es bien extenso. Neuropsicólogo, psicoanalista, director de arte publicitario. Es experto en neurociencias del comportamiento y neuropsicología clínica. Con más de 30 años de profesión conjunta, quien ha trabajado en una amplia gama de proyectos variados tanto en psicología clínica, estudios de comportamiento humano y evolución cognitiva del niño, marketing científico, estrategia política, gestión de cambios para empresas. Es seminarista y ensayista de variados temas que incluyen, entre otros, el comportamiento del niño Waldorf, actuar, sentir, pensar, neuromarketing aplicado a marcas, neuropsicología de la publicidad, toma de decisiones y cerebro del votante, gestión de cambio y herramientas de la empresa moderna, construcción de campañas políticas emocionales, inteligencia emocional y habilidades blandas. Sergio, qué gusto que estés acá con nosotros. Bienvenido. muchas gracias, amigo. Como verás, soy muy inquieto. El currículum va para acá y para allá, para acá y para allá. Entonces, esa es mi forma de ver el mundo. Investigar siempre todo. Y el tema me parece apasionante, ya lo sabés, ya te lo dije personalmente. Sos un crack en esto. Creo que es un tema que va a hablar, mucho que hablar, porque estamos metiendo dinero con niños. Es Sí. algo que es muy complejo y más en nuestros países latinoamericanos que son un poco complejos. Vamos a hablar de eso. Pero estoy muy contento que me hayas invitado. Sabes que sos un amigo y de mí vas a lo que quieras, siempre va a estar Sergio para vos, para lo que seas. Muchísimas gracias, Sergio. Bueno, y contarles que, de hecho, bueno, después de ese currículum voy a rajar con esto, ¿verdad? Sí, sí, y es chiquitito, o sea, te puse el ejecutivo. No, Sergio fue una de las personas verdaderamente quien me animó a salir adelante con el proyecto del libro Viaje al Reino del Dinero. Y en su momento, cuando se lo presenté a Sergio, que fue una de las primeras personas, lo revisó, lo leyó, lo compartió con su hija y después fue el que me dijo, José, esto tenías que hacerlo en grande. Así que, bueno, viene revisado por Sergio, una persona muy profesional, con muchísima carrera. Y bueno, Sergio, para entrar un poquito en Sí. el tema, hablando un poco acerca de la inocencia, porque yo creo que puede ser algo que a muchos padres tal vez le genera cierta resistencia de si es adecuado o no. ¿Por qué crees que muchos padres todavía pueden pensar que hablar de temas de dinero con sus hijos es robarle la inocencia? Yo estuve pensando, y tal vez será un tema como de la programación que traemos. Mira, hay muchos temas que confluyen en esta pregunta. Eh, incluso políticos, geográficos, sociales y culturales. Yo me quedé escuchando lo que dijiste de lo que hablaste de Finlandia y Japón. Eh, yo puedo decir dos cosas por aparte que se confluyen. Un tema es cultural, ¿está bien? Latinoamérica tiene
no me voy a meter en política, pero tiene ciertas ideologías que romantizan la pobreza, donde el pobre es el oprimido, el héroe, el que la juega, y el rico es el malo, el que roba el dinero a todo el mundo. Entonces, ese pensamiento de romantizar la pobreza hace que el dinero sea malo. Ese por un lado. Sí. Y por el otro, los latinoamericanos, los hispanoamericanos, tenemos un issue con el dinero, porque no siempre nos ha alcanzado. Y ese tema de robar la inocencia no es como robar la inocencia, lo que estamos haciendo los padres, de alguna manera, es proyectando nuestros problemas con el dinero. Porque Wow. claro, el dinero es feo, el dinero es malo, ¿está bien? El pobre está oprimido por el rico y así. Yo vengo de una familia humilde, nunca me ha faltado nada, he progresado, estoy del lado de los que supuestamente le roban el dinero a los pobres. Yo nunca robé nada a nadie, siempre fue mi amor por la vida, que quise salir adelante, y mis padres me enseñaron a visualizar mis cosas. Entonces, el punto importante es ver para creer, mostrar para normalizar. El problema que tenemos, por ejemplo, en Latinoamérica, es que no hablamos del dinero con los niños, porque tenemos ese miedo, perdón, de querer robarle la inocencia a un niño, porque eso es cosa de adultos. Yo me acuerdo que como estaba con mis primos a comer, comimos en una mesa por aparte. Los chiquitos comen allá. Los chiquitos de esto no hablan. Se van a dormir temprano. Del dinero, por supuesto que no. ¿Por qué? Porque es una especie de proyección que hace el adulto. Porque el dinero genera estrés. El problema es que si no se habla, el cerebro del niño, y acá me pongo en clínico de niños, yo amo a los niños, les cuento, amo a los niños, el cerebro del niño siente que lo que no se ve, igual se siente. No, yo no educo solo con las palabras, educo con la acción, educo con el tono, educo con los movimientos no verbales. Y el niño sabe que algo malo pasa, pero no sabe qué. El papá dice a la mamá, a su esposa, a su pareja, nos falta la plata, qué problema, no podemos pagar el alquiler, no podemos pagar para la escuela. Y el chiquito no se da cuenta de eso, porque el cerebro del niño menor de 3 años no entiende de dinero. De hecho, si le preguntabas cuánto cuesta un helado, te dice $1.000.000. Pero lo que sí entiende es el tono emocional de ese problema. Entonces el niño, incluso sin saber entender qué pasa, sin entender incluso el idioma ni los vocabularios, siente la tensión emocional de sus padres. Entonces va entendiendo que esa carencia es mala. Entonces va creciendo pensando que el dinero es malo. Entonces empieza a pensar, ¿por qué yo no lo tengo? Wow. Wow. Lo cual me lleva a pensar que definitivamente con mucho más razón es un tema importante a tratar en las familias, Totalmente. porque no solo los momentos de estrés, no solo los momentos donde posiblemente hay discusiones entre padres, lo hablabas también, es un tema a veces hasta político, ¿verdad? Totalmente. Tal vez los gobiernos no están interesados en educar a la población en cierto sentido, sin entrar en detalles, pero hasta lo vemos en las películas, inclusive en las fábulas. Normalmente en las películas, en Hollywood, ¿verdad? El que tiene el dinero es el villano. Y el héroe a veces es el que... El que lo quiere conseguir también es villano. No ni siquiera que lo tenga. Y el problema es que nuestros hijos ven eso y entonces ellos están aprendiendo de lo que están viendo, Ajá. ¿verdad? Interesante. Es como todo, José. Si yo te lo cuento, les cuento para vos y para la audiencia, hay una frase neurocientífica que es muy interesante que dice que si el cerebro le mostrás algo antes de que duela, duele menos. Ajá. ¿Está bien? Si mostrás algo o enseñas algo para evitar la incertidumbre, es menos incertidumbre. Entonces, lo que el niño no conoce con la palabra, lo resuelve con las emociones. Y si eso no está hablado, ¿está bien? Genera incertidumbre. Y la incertidumbre provoca en el futuro miedo y desconfianza. Y con eso voy a saltar entonces a la siguiente pregunta porque me parece que está un poquito relacionado. Entonces, ¿qué consecuencias? Porque creo que, bueno, muchos ya las vivimos. Yo soy un testimonio vivo de que el tema o la situación de no hablar temas de dinero en la casa, pues arrastré con ciertas situaciones y fui parte de eso. Pero ¿qué consecuencias puede tener para un niño crecer sin hablar de estos temas en casa? Es decir, que no se traten desde pequeño. Desconfianza, Sí. incertidumbre, temor
y problemas con su futuro financiero. Es gravísimo. Parece que fuera una tontería. Yo no quiero que mi hijo o mi hija a los 3, 4 años sea un analista financiero de Wall Street. Pero quiero que entienda el valor emocional que tiene el dinero para la familia y por carácter transitivo para él a futuro. Entonces yo no puedo ignorar, no puedo callar, porque repito, nosotros los padres, las madres, enseñamos con los tonos emocionales también. No hace falta que digamos, el dinero es malo o el dinero es bueno. El niño ve esa sensación emocional y aprende de ese tono. Pero si no le certificamos y le creamos una sensación de certeza de que el dinero es para mejorar el futuro, para estar felices, más en familia, siente como que no lo quiere saber. Entonces, esa negación, lo que no se ve, lo que no se toca, lo que no existe, es como, yo digo particularmente, son esos papás que no han madurado justamente el tema del dinero y hablan como niños. El niño cuando juega a las escondidas, no sé cómo se dice acá, las escondidas, cuando se esconde un niño de 2, 3 años, se tapa los ojos y piensa que nadie lo ve. ¿Está bien? Bueno, el adulto no madurado en ese tema se tapa los ojos y piensa que si no lo dice, no se ve, pero se siente. Se siente. Entonces, primero normalizar que existe el concepto del dinero. Es que los niños tienen una habilidad innata como para leer ese comportamiento de los padres. Es que genéticamente, orgánicamente, evolutivamente, el niño no entiende números a los 2 años. Entonces está preparado para sobrevivir mediante tonos emocionales. Wow. ¿Me explico? Entonces, es como, yo siempre tengo el mismo chiste. Vos que viste Titanic y lloraste porque Rose estaba por morir de frío y Jack estaba muerto de frío. No es Jack, es DiCaprio. No es Rose, es Kate Winslet. No está frío, es un agua con temperatura para que los actores no se mueran de frío porque si no te demandan. Nadie se muere ahí. Pero tu cerebro no entiende. Su cerebro lo que ve y lo que registra a futuro es la emoción que ese acto genera. El niño no debe, ni sabe, ni puede, ni quiere saber de dinero. El niño no sabe que faltaron 17.350 colones para poder pagarme unos zapatos. Lo que el niño siente es el tono de tristeza que tiene el padre por esa negación que le da el dinero. Entonces termina el niño termina odiando el dinero. Termina relacionándolo con situaciones... Es como con la comida. Ajá. Si vos no comes el brócoli, no hay helado. Entonces el niño crea un monstruo con el brócoli porque me quita el helado. Entonces yo como niño veo que mi papá no pudo tener esos 17.350 colones para comprar mis zapatos. Entonces digo, el dinero es el impedimento a que mi papá sea feliz. Ajá. Y no sé por qué tengo problemas a futuro. No sé por qué tengo problemas financieros. No sé por qué no consigo trabajo. No sé por qué. Bueno, y un tema súper importante. Porque no solamente a nivel financiero, vamos a ver, al final las finanzas o el tema financiero está relacionado de alguna manera con todos los ámbitos de la vida. Todo. Muchos matrimonios terminan fragmentándose por temas de dinero, ¿verdad? Tal vez por el patrón que trae una persona, tal vez el esposo, y el patrón financiero que trae la esposa, y al final pueden terminar inclusive quebrantándose una relación. Entonces, el dinero, tarde que temprano, está relacionado con todos los ámbitos de la vida. Sí. ¿Verdad? A menos que vivas en el bosque, que coseches tus propias hongos para comer, o no sé, tu elote, estás en un sistema que te mide con el dinero. Y que se sostiene con el dinero. Lo que tenemos que hacer es no estresarnos por eso, aunque es muy difícil, porque el estrés es una onda que le llega al niño también. Claro, que precisamente yo creo que bueno, no lo creo, ese es el objetivo al final de todo esto que estamos haciendo, es que al fomentar una buena relación con el dinero, el niño pueda crecer desde temprana edad con esos hábitos sanos para que no crezca con esos temores, Exacto, con esas inseguridades y para que al final pueda aprender a manejar esa herramienta de una manera adecuada. Exacto, entendamos la frase, salud financiera, o sea, salud financiera. Vas a estar enfermo o sano dependiendo de tu trabajo con el dinero. No digo sano, bueno, empezás sano emocional, pero terminás con el cuerpo, ¿verdad? Porque el cuerpo todo lo escupe para afuera. Sí. Si no te dice, el cuerpo no te dice, mira, estoy enfermo. Te da tos, dolor de panza, enfermedades, doble visión y hasta te puedes morir. El cuerpo te avisa. Sí. Entonces hablamos de salud financiera. ¿Qué significa eso? Hay que estar sano. Sí.
¿Está bien? La mente está sana, el cuerpo está sano, el dinero fluye. No, yo digo una cosa más que no está en el currículum. Yo soy cofundador de una escuela de pedagogía Waldorf, pues soy necio. Yo quería que mi hija tuviera una pedagogía que prime las emociones primero, el equilibrio emocional primero y luego la parte cognitiva. Sí. Siempre hay tiempo para aprender inglés, siempre hay tiempo para aprender chino mandarín o para robótica, pero para las emociones y ser equilibrado y ser buena persona es en los primeros años de vida. Que me parece que es lo último que el sistema tradicional busca. Es al revés. Es al revés. Entonces, de hecho, el concepto de éxito está al revés. O sea, para ser exitoso tenés que tener dinero primero. No, para ser exitoso tenés que estar sano mentalmente, equilibrado emocionalmente, buena persona y después lográs, si podés, un éxito económico. Pero al revés no existe nunca, siempre al revés de lo que te explican. Sí. Felicidad primero emocional, felicidad dineraria después. Nunca es al revés, a menos que te ganes la lotería. Entonces, como papá de una pedagogía que prima la felicidad del niño, yo sé, no soy tonto, que el dinero va a estar dentro de la ecuación a futuro con mi hija. No puedo hacerme el negado. Si bien la pedagogía Waldorf es muy, muy emocional, es muy de colores, muy bonita, muy idealista, yo también estoy viviendo en un mundo donde el dinero es un primado. Sí. Entonces, pero no le digo a mi hija, el dinero, las monedas, el billete, el colón, la cara de, no sé, del famoso político que está ahí, no sé cuál es. No le digo, lo que le digo es el bienestar emocional que genera un equilibrio económico. Entonces, ese bienestar emocional la va a llevar indefectiblemente, incluso sin quererlo, a un equilibrio económico. Porque no hay estrés, porque está segura, porque hay certeza. Entonces, desde niños hay que crearles nuestra salud financiera es emocional como padres hacia el niño. No tenemos que decirle a un niño, tenés que juntar 5.000 colones por semana. El chico no sabe qué son 5.000 colones, pero sí sabe que te puede llevar a un estado de bienestar, a un estado de estrés y a un estado de incertidumbre. Sí. Mi trabajo es llevarla con el concepto de dinero a un estado de bienestar. No para que sea millonaria, sino para que sea feliz con lo que tiene. Wow, interesantísimo. Para entrar un poquito en el tema de la neurociencia, y porque sé que es tu área y es lo que te has especializado, desde la neuropsicología, Sí. ¿qué pasa dentro del cerebro de un niño cuando aprende hábitos financieros desde pequeño? Te voy a decir qué no pasa primero. Ok. Y antes que no pase, te voy a decir cómo funciona el cerebro del niño. Y acá me agarraste y acá vas a tener que pegarme por abajo para que deje de hablar. La neurociencia explica, por eso me gusta mucho Waldorf, porque no sé por qué Steiner, que fue el creador de Waldorf en 1900, desarrolló una teoría que es exactamente lo que la neurociencia explica del cerebro. Hoy, 100 años después, no sé cómo lo hizo. Si canalizó, no sé qué, pero la pedagogía de Waldorf habla del pensar, del sentir y del hacer. Habla del cerebro racional, el cerebro emocional y el cerebro instintivo. El ser humano se maneja a la vez con 3 niveles cerebrales a la vez. Yo puedo estar feliz, pero a la vez dudoso y temeroso. Puedo tener mucho miedo, puedo estar feliz por otra cosa y dudoso por mi futuro. Son 3 momentos de niveles diferentes. Y esos 3 momentos hay que atacarlos, por así decirlo, para que se nivelen. Entonces, el cerebro del niño está en proceso, por eso se divide esta respuesta en etapas de edades, hasta los 7 años, hasta los 14 y en adelante, porque los primeros años los niños no entienden de dinero. Te dije que si le preguntas cuánto cuesta un helado, te dice $1.000.000. $100. Exacto. Lo que sí entiende es la emoción que genera eso. Sí. Positiva, negativa, nunca neutral, nunca. Entonces, el niño en las primeras edades, 3, 4 años, no sabe de números, no puede sumar, no puede calcular, sí siente las emociones. Entonces, el primer estadio que la neurociencia dice para controlar ese estrés en un niño no es hablarle de dinero, sino mostrarle la felicidad o el equilibrio o la alegría o la ocupación que tenemos por tener dinero o por conseguirlo o por manejarlo. Entonces, yo hice algo muy bonito con mi hija. Mi hija fue la primera niña de la escuela, pues la hice para ella, así de egoísta. Yo ponía para que ella viera. Los niños aprenden observando, ¿está bien? Al padre y sus acciones, a su madre y sus acciones. Entonces, entre el año y los 3 años, yo tenía un frasco muy grande donde
ponía monedas. Y yo iba con ella. Y ponía y hacía ruido con la moneda. Clink, 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 clink. Clink, clink, clink. Y yo me ponía contento. Oh, decía, y me abrazaba con la mamá. Puse más monedas y mi hija no sabía por qué, pero estaba feliz. Entonces, como los perros de Pavlov, perdón, ella sabía que el clink, 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 clink de las monedas en la frasco, gigante así, lo compré en un lugar que es pequeño y tiene mucho mundo. Entonces, le puse ahí un montón de monedas y mi hija no sabía por qué, pero ese acto cotidiano o semanal de poner monedas en un frasco era un acto de felicidad y que unía a la familia. Claro. Entonces, preguntarle a ella hoy cuánta plata en esa moneda, pues todavía está, ¿cuántas monedas hay? No sé. ¿Qué pasa? No sé, pues yo me acordaba que con la moneda que papá hacía así, clink, 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 yo me ponía feliz. ¿Por qué se ponía feliz? Entonces le generaba una emocionalidad con un acto dinerario. Repito, yo no quiero que mi hija sea una financiera que maneje un trading a los 8. Quiero que sea coherente y consciente con el concepto de dinero, que no le tenga miedo y que lo respete. Y si lo necesita, que lo busque. Entonces, primera etapa, el niño con sus procesos emocionales de observación. Mi juego era, cuando compramos un helado, estábamos felices. Y los tres caminamos con la mamá, ella y yo, con el helado en la mano. Y entonces yo le mostraba a mi hija, mira, doy esta moneda y yo gano helado. Es algo muy bonito, ¿verdad? Tener este dinero para poder pagar el helado. ¡Qué bonito, qué bonito! Mi hija no sabía cuánto costaba un helado. Pero hoy está feliz. Cada vez que va a comprar helado conmigo, está feliz. Hoy tiene 11 años y creo que tampoco sabe cuánto cuesta, porque ese se lo pago yo. Pero está feliz con ese acto. Es todo lo que quiero. Cuando va creciendo, esa construcción de acciones pasa o se suma una más, que es la del sentir. Se empieza a sentir que las emociones empiezan a caer en cuenta con el dinero como medio de conversación. Entonces ya va entendiendo por qué papá o mamá estaban preocupados, o va entendiendo por qué mamá y papá se ponen felices cada 30 días, ¿verdad? Entonces ya al constructo de observación de su escenario, de su mundo, le agrega la emoción. Entonces a partir de los 9 años ya el chiquito ya va entendiendo emocionalmente qué conlleva tener o no tener dinero. Entonces ahí la explicación es mucho más importante, mucho más profunda. No tanto todavía, porque todavía es un cerebro de información. Entonces se puede explicar que el dinero se consigue trabajando, se consigue mejorando su condición y estudiando, siendo buena persona, y además que ese dinero tiene límites. Ese es un punto muy importante, porque a mi chiquita de 3 años no le puedo explicar que hay un límite. No le puedo decir, hoy no te compro helado, no tengo plata. ¡Uah! Va a llorar como loca porque no entiende. Esas edades son muy, muy egoístas. Quieren todo ya, ahora. Sí. No le hables de que dentro de 15 días, jamás. Pero a los 8 ella empieza a entender de límites. Y ahí les podemos explicar de los límites del dinero. Hasta acá tenemos. Es o un helado y una gaseosa, o un jugo, o la pizza, o el cine, o los globos, o el azúcar, el copete de azúcar. Hay algo que no va a estar dentro de la ecuación. Pero si yo eduqué visualmente con un escenario positivo a mi niña de 3, mi niña de 8, de 9, no se va a poner mal porque no puedo comprar todo. Porque fui de a poquito creándole esos límites. Cuando los pudo entender, los pudo verbalizar, yo no puedo verbalizar los límites a mi hija de 2 años. No va a entender. Se los tengo que demostrar no verbalmente y con un tono emocional ecuánime y equilibrado, para que sepa que no hay problema con el dinero. Pero cuando va creciendo, ahí le digo, bueno, mira, hay límites. ¿Qué es? ¿El helado o el poppy? ¿El libro o los zapatos? Y no es que esté mal, no es que seamos pobres, es que tenemos un límite. Y eso genera también una enseñanza con su adolescencia, cuando ya empieza a pensar, ya la tercera etapa, hacer, sentir, pensar, cuando empieza a pensar que ella tiene que generar ese equilibrio emocional con el dinero. Pero como supo de bebita de que el equilibrio emocional era bueno y que entendió a los 9 que había límites y no había problemas, ahora cuando ella tenga sus propios límites, no va a tener problema. No va a tener miedo por el dinero, ni por conseguirlo, ni porque falte. ¿Me explico? Entonces,
no hagamos un trader a los 8 años, no quiero eso. Lo que yo quiero es que sean felices y que entiendan que no hay problemas con dinero. Y si hay, buenísimo, y si no hay, nos ocupamos para que haya y nos alcance. Hay un tema, y ahora lo que lo mencionaste un par de veces, y es precisamente uno de los miedos tal vez que algunos de los padres pueden tener. Yo no quiero que mi hija o mi hijo sea un financiero de Wall Street. ¿Cómo podemos hablar con nuestros hijos o enseñarles de dinero sin programarlos para que sean una máquina de hacer dinero? Porque tal vez muchos padres es que yo no quiero que mi hijo se vuelva un platero, ¿verdad? Entonces tal vez a veces ese pensamiento de que mi hijo se puede volver platero crea una resistencia para no hablar los temas de dinero. Entonces, ¿cómo podemos encontrar tal vez ese equilibrio? Te lo voy a comparar con marcas, porque esto otro mi mundo también son las marcas. Ajá. Muchos clientes me dicen, es que vino esa marca del Oriente y me puso más barato. Y yo puse más barato. Y el ese me lo puso más barato y yo volví a ponerlo barato. Entonces así perdemos todos. Entonces yo siempre pongo el ejemplo de iPhone. Pues es que tendrá que ir iPhone con un niño y con... dame un segundo, dame tiempo. ¿Qué hace iPhone? Le importa un pepino que vengan 2, 3 chinos. Un sueco. Le importa un pepino. Y dice, ahora que vienen los chinos, el teléfono tal y tal y tal, la marca Apple va a sacar iPhone más baratos. No, lo pone más caro. Y te saca los auriculares. Lo tienes que pagar por aparte. Y vos vas y compras. Pero el chino saca más barato. Al que está emocionado y fanatizado con la marca, no le importa, porque se creó una marca desde antes. ¿Qué le digo yo a mi cliente? No puedes empezar a partir de ahora a hacer lo que hace Apple, que le importa un pepino, pone más caro, la gente compra igual, incluso se le da menos. O sea, somos tontos. No, esa marca se creó con mucho poder desde hace mucho. No puedes ser como iPhone, o como Apple, perdón, hoy. Tienes que haberlo trabajado de antes. Claro, hay un vínculo emocional. Exacto, entonces vos no puedes a tu hijo a los 15 enseñarle que no sea un loco o no loco. Es de antes la creación de esa marca de equilibrio. Desde los 3 años, cuando yo me puse feliz y abrazaba a la mamá de mi hija por la monedita que hace clink, 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 o cuando bailamos, cuando comíamos asado, ese momento construye un pensamiento a futuro. Yo no trabajo para hoy. Es ingrato el trabajo de padres para crear una conciencia en su niño porque no es un resultado hoy. Es un resultado dentro de unos largos años. Entonces, la respuesta es, yo le enseño a mi hija, a mi hijo, de un equilibrio emocional, financiero, para que no sea un loco, ¿está bien? Para que tenga un equilibrio. Ojalá sea trader y gane millones de dólares. Ojalá y me da mi plata y yo no trabajo. Pero va a estar feliz. Y va a tener una base fuerte. Nada que tenga una base mala se mantiene en el tiempo. Nada. Ni siquiera una base de enseñar a mi hijo a los 3 años de dinero negro. Entonces la idea es, ¿qué hacemos los papás? Bueno, trabajemos desde antes. Esto no es algo de hoy para mañana. Es ingrato. Mi hija va a tardar, tiene 11 ahora, va a tardar 10 años más para saber todo lo que yo la amaba. Pero está bien. Pero yo sé, estoy tranquilo de que las bases fueron buenas y sólidas. Entonces se trabaja desde el primer día. ¿Me explico? No es algo de ahora. Si vos me preguntas, ¿cómo hacen los papás que no se vuelvan locos? Bueno, el trabajo está desde antes. Es como nunca estuviste ausente toda tu vida como padre y de repente apareces y querés que a los 15 te haga caso. No te va a hacer caso. Sí. Entonces, porque no trabajaste desde antes. Es muy ingrato, es muy complejo, es muy sufrido, es permanente. A veces piensa que está en el infierno porque no te escuchan o se va. Pero uno sabe que con el tiempo deja su legado. ¿Cuál es el legado del padre o la madre? Que en el futuro, que todavía no viene, ella sepa el trabajo que yo hice por ella. Y voy a morir tranquilo. ¿Me explico? Con el concepto del dinero es exactamente igual. Tengo que enseñar, educar y crear a mi hijo o a mi hija desde los primeros días de vida. Sí. No es un trabajo de hoy, es constante. Por eso a veces muchos no lo logran. Y qué importante y a la vez complejo, te lo voy a decir, porque ahorita que estabas conversando de todo ese tema y sobre todo
el tema emocional es súper importante. Yo en algún momento cuando tengo algunas sesiones de coaching o mentorías con algunos de los clientes y me trae ahorita a la memoria, normalmente empiezo con el tema emocional. Es ir a buscar cuál es la raíz, ¿verdad? Y cuál es ese tema a veces emocional primero que me va a permitir trabajar el resto, porque si no atacamos desde la raíz. Y recuerdo en una sesión hace unas semanas atrás con una persona y me decía, y ahorita lo relacioné directamente porque cuando hablabas, ¿verdad? De la emoción, de cuando hay dinero y entonces hacemos, y cómo lo relacionamos, él decía, yo recuerdo cuando en casa, los ingresos en mi casa eran inestables. Entonces, cuando había dinero era ese jolgorio, esa felicidad, nos vamos a celebrar y gastábamos, y entonces mis papás nos invitaban a cenar porque había dinero y era como que había que aprovechar ese momento porque no sabíamos si el otro mes iba a haber. Uh-huh. Pero entonces era una serie de contrastes donde cuando había se celebraba como en banquetes en grande y al otro mes posiblemente no había prácticamente para apenas lo básico. Y precisamente a raíz de esas emociones que sufrimos en la niñez, logramos enlazar con una serie de temores que se estaban manejando hoy en la actualidad, ¿verdad? Entonces, qué importante es ese tema emocional. Es una terapia, básicamente, el coaching tuyo. Y lo que genera también ese vaivén, esa bipolaridad económica, es incertidumbre. Sí, total. Y no hay nada más doloroso para un cerebro y más para un niño. Imagínate que a uno adulto que ya es consciente y sabe, le cuesta entender. Imagínate un niño. El mundo de la incertidumbre es 1000 veces mayor. Entonces el dolor es mucho más fuerte. Entonces, qué pena que te haya pasado de esa incertidumbre bipolar de tener y no tener, porque el fin último, el final, en tu cabecita de niño, era la incertidumbre de no saber qué. No hay nada más horrendo para uno de no saber qué pasa en el futuro. Y el dinero es justamente eso. El dinero es pasado, presente y futuro. Sergio, para ir aterrizando un poquito, ¿qué podemos? Bueno, ahorita vimos el ejemplo de países como Japón, Finlandia, los países nórdicos es muy dado este tema de la educación financiera. De hecho, en algunos ya es obligatorio, inclusive desde las escuelas. ¿Qué podemos aprender de países como esos donde ya la educación financiera en niños está establecida desde edades tempranas? Es casi como un resumen de lo que ya hablamos. Normalizar el concepto del dinero, sí. No ocultarlo, tenerlo, no digo dominado, sino equilibrado al dinero, no tener miedo a involucrar al niño con el dinero. Yo tengo familia francesa y alemana. Y yo me acuerdo que mi primo alemán se iba con el papá y la mamá a comprar al supermercado y él tenía una lista para comprar. Y él tenía un límite de dinero para comprar. Y tenía 8 años, 9. Entonces él sabía, ya de chiquito, de que no se puede gastar más de lo que se tiene. ¿Me explico? Entonces eso fue una enseñanza muy grande, sin que los padres dijeran nada. Entonces, haga tu carrito, toma tu dinerito y esta es tu listita. Entonces el chico llegaba allí, no, el helado de 2 kilos no, es de medio kilo porque el de 2 kilos no alcanza. Entonces el chiquito empezaba a encontrar los límites. ¿Me explico? Entonces, ¿qué podemos aprender de los que sí saben de esto? Bueno, primero es que ellos no le tienen miedo al dinero. Normalizan el concepto del dinero, el tratamiento emocional del dinero como si fuera otro punto más de la familia. No se esconde. Se visualiza, se presentifica, se hace real. Entonces, uno de los trabajos que yo he tenido con la escuela que he cofundado es llevar a los niños con 5 rojos al mercado central y que ellos sientan, ¿está bien?, el poder limitado de ese dinero y las consecuencias de gastar de más o de menos. Entonces, el cerebro tiene varias formas de aprender. Por omisión, por obstrucción, por comparación y por contraste. ¿Está bien? Entonces, en este caso, el niño por contraste va a saber que si tiene 5 rojos y quiere comprar su juguete de 8, le faltan 3. O trabaja por esos 3, o espera por esos 3, o se limita y reduce sus expectativas, sin crear
negatividad emocional. Voy a agregar a eso que estás diciendo un ejemplo que yo estoy viviendo ahorita en casa. De hecho, con mi hijo menor, que fue al final en quien inspiré el personaje Cierto. principal del libro, El libro. Financito. Y es que a raíz del libro, que yo siempre lo he dicho, el libro es tan solo un punto de partida, es como una referencia para que entonces empecemos a hablar en casa de esos temas de manera más natural. Y a partir de ahí he empezado a implementar ciertas prácticas que en el libro toco a lo largo de los capítulos. Y una de esas es que dije, bueno, ¿y cómo le voy a enseñar a mi hijo presupuestar? Ajá. Sabiendo que ahorita él no maneja el concepto de presupuesto. Yo le puedo explicar y se puede aprender de memoria el concepto de que es un presupuesto, que él tal vez no lo va a entender, digamos, en su cerebro todavía no logra asimilar los Perdón, conceptos. José, ¿qué edad tenía cuando Seis, empezaste? sí, ahorita está llegando a los 6. Pero entonces lo que hice fue que fui y compré las 4 alcancías que aparecen en el libro, uno para gastos, uno para ahorro, uno para donar y otro dinero para invertir. Y a partir de ahí, de manera, fue como automática, porque a partir de ahí él empezó a sentirse más responsable, ¿verdad? Entonces cuando ya íbamos al supermercado ya no es el berrinche, porque papá, quiero que me compres el carrito, ahora es, ¿será que tengo en mi alcancía para poder comprarme el carrito? ¿Verdad? ¿Será que me alcanza? Entonces, he empezado a notar que ya con él los temas de si quiero algo, ya lo maneja desde otra, por ejemplo, antes decía, no sé, estaba jugando y la mamá le decía, mi amor, ten cuidado con ese juguete porque si no lo vas a dañar, se va a caer. No importa, por si papá me compra otro. Si lo quiero, papá me compra otro. Ah, claro que fácil, ¿verdad? O sea, como el niño no sabe cuánto cuesta, entonces papá llega nada más y ponga y compre otro. Entonces, ese tipo de conceptos como si papá simplemente me compra. Ahora es, mi amor, si lo dañas, bueno, lo compras, pero con tu dinero, ¿verdad? Entonces él ha empezado ya, inclusive, a ser tal vez un poquito más racional en ese sentido, no a demostrar esa negatividad de la que hablabas, ¿verdad? De que ya berrinche, de que ya me enojo con papá porque no me compró, sino que, papá, ¿y tenemos dinero en las alcancías para poder comprar esto? ¿Me alcanza? Mira, mi amor, creo que el dinero que ahorita tenemos no alcanza, pero tal vez con lo de la próxima semana podamos ajustar y entonces sí, entonces espera. Muy ¿verdad? bien. Bueno, quería aportarlo porque me pareció justo el ejemplo para lo que estabas diciendo. Perdón, tengo 2 cosas para decir al respecto. Ok. Así nos perdemos el tema. Sí. Primero, el más importante, si berrinchea, no importa. Okay. Hay que aceptar que se puede frustrar. Sí, total. O sea, si nosotros adultos nos frustramos por todo... El momento con Rosa es para uno. Exacto. Si berrinchea, que berrinche, ya se le va a pasar, ya va a entender. Sí. Y la otra es, ¿sabes cuál de esas 4 alcancías es la más importante? ¿Cuál de esas 4 alcancías es la más importante? ¿Para mí o para él? Para él y para vos como padre, como resultado. Ok, bueno, yo desde mi perspectiva lo veo como el de donaciones. Muy bien. Hay 2 cosas que con la donación genera. Primero, genera la empatía. Y no hay nada más bonito que enseñarle de forma indirecta y con un acto así, la empatía. Porque la parte es la más dolorosa. Porque no hay nada más complicado para un cerebro de un niño que dar algo que es de él. Va a sufrir mucho. Pero si puede lograr pasar, sobrellevar ese Rubicón, ese límite de la tensión y la frustración por dar algo que yo necesito, y puede romper ese hielo, esa barrera, es algo grandioso para un niño. Y es una enseñanza como legado que vas a dejar vos como padre a tu hijo, fantástica, que él no lo sabe aún. Entonces, la alcancía para mí más importante, que tiene una dualidad bipolar, porque te genera mucha enojo, porque ay, que no quiero dar esta monedita que es mía, porque si la gasto, me gasto por un helado, no puedo comprar. Pero si pasa esa barrera, va a encontrar el mundo de la empatía. Y si no hay empatía, este mundo debería no existir. El mundo es base positiva si existe empatía. Sí.
Entonces la mejor alcancía que le puedes haber dado es la de donación. Eso era. Sí. Vamos a ya ir aterrizando en el tema, porque creo que es que da demasiado bueno. Sí, y me quedaron un montón de preguntas que me fueron surgiendo que yo creo que nos da para otra conversación o dos más. Sí. Pero tal vez ya después de escuchar la conversación, padres que tal vez ya empiezan a tener la inquietud, "Ay, no, sí, de veras que estos temas hay que hablarlos en casa, tengo que buscar la forma". ¿Qué recomendaciones, ejemplos prácticos podemos dar a los padres para empezar a hablar de estos temas con más naturalidad y de manera sana y constructiva en casa? Bueno, usemos el ejemplo que te dije anteriormente, los 3 momentos en el cual el cerebro de un niño puede entender o no unas cosas. Sí. Y te pongo el ejemplo mío y el ejemplo de mi primo, por ejemplo. En las épocas tempranas, cuando el niño no entiende de números, ni de razones, ni quiere entender, hagamos actos observables para el niño, en el cual existe un momento bonito, familiar, equilibrado, como el de tirar monedas en el frasco. No digas, metemos 37,54, no pongas números, al chiquito no le importan los números, le importa el acto emocional que une a la familia. Entonces, un ejemplo de base podría ser en un frasco grande de vidrio que sea, no sea chiquitito, no seas avaro, pone uno grandote y anda tirando moneditas y festeja ese ahorro. El chiquito va a entender eso. Así como me dicen a mí, yo a mi madrina, la hermana de mi mamá, la amé toda mi vida, nunca supe por qué la amaba tanto. No recordaba que me llevaba al cine, me compraba caramelos, me hacía reír, me llevaba al parque, me compraba globos, me llevaba caballito. Yo no me acuerdo de eso, pero sí recuerdo el momento emocional. El cerebro no recuerda del acto. Volviendo a las marcas, nadie compra un producto por sus características técnicas. Lo compra porque se siente bien, feliz, empoderado, sex appeal. Hay una emocionalidad ahí. El niño recuerda, no el que papá juntó con mamá una vez 37.214 calones. Lo que recuerda es la emoción de la unión familiar. El acto. En el segundo, la segunda etapa, cuando ya el chico ya siente más, ahí es cuando hay que presentificar, formalizar el concepto del dinero como una cotidianidad de la familia. Y que no sea un acto de siempre problema. Puede venir, puede estar, puede irse muy rápido, puede nunca venir, pero siempre estar equilibrado, porque ya el niño ahí siente. Entonces, hablar en la mesa, hablar de los equilibrios y de los límites, de que vamos a ir al cine mañana, pero fíjate que tenemos o para palomitas o para un jugo. Y lo va a tener que entender, porque de hecho, si la primera etapa es positiva, lo va a entender bien. Entonces, presentificar en la mesa el día a día la cotidianidad del dinero. Y cuando ya tiene capacidad para pensar, ¿está bien? Ya lo podemos llevar a que haga sus propias compras. Con ese dinero que se ahorró, ¿está bien? En las primeras épocas, con esa charla sumada a la charla familiar de dinero, ahora voy al supermercado con papá y mamá a comprar yo. Entonces, 3 momentos. El momento visual, de la monedita en el frasco, un momento de conversación familiar, para ver las emociones que genera el ahorro, el tener, o el decir sí al queque y no a las palomitas. Y después que, cuando ya tienen capacidad para poder manualizar la plata, que vaya y la sienta. El cerebro aprende tocando, viendo, disfrutando, sufriendo. Y vaya y toque, vaya y compre, vaya y vea que no le alcanza. No es una mala enseñanza, es una cuestión de realidad. Mi hija no va a vivir en la burbuja de que, como te pasó a vos, lo hace todo la herramienta padre. Que me levanto y está el desayuno, que me acuesto y está la cama, y que hago así, hay luz, abro así y hay comida. Que se dé cuenta que todo eso tiene un valor conceptual detrás, que es un esfuerzo equilibrado, pero un esfuerzo al fin. Y lo da el dinero. Ya ustedes que vieron toda esta información tan valiosa, y también voy a aprovechar, no era la intención, pero también para hacer referencia al libro Viaje al Reino del Dinero, que yo creo que es una herramienta que puede ser de mucha utilidad para los padres en casa, sobre todo para tener esa referencia y, bueno, viendo este podcast y también acompañándonos en nuestra comunidad. Así que, bueno, hemos llegado al final de este episodio, rapidísimo, de este podcast. Se nos fue rapidísimo, pero yo creo que nos volamos como 50 minutos. ¿Cierto, no, producción? Por ahí, ¿verdad? Ok, se nos va rapidísimo el tiempo. Si te gustó
este episodio, suscríbete a nuestro canal, comparte con alguna persona que consideres que sea de gran valor esta información y está atento para nuevos episodios. Y recuerda, hablar de dinero con nuestros niños no es robarles la inocencia. No. Antes bien es prepararlos para que puedan enfrentar el futuro sin temores y que puedan empoderarse. Educar a nuestros niños con amor y con conciencia es darles la oportunidad de que ellos no crezcan con las cadenas que nosotros muchas veces arrastramos. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Chao.